ejércitos para crear grandes imperios. Esos emperadores y sus imperios hacían historia conquistando y absorbiendo pequeñas naciones. Una pequeña nación conquistada una y otra vez fue la israelita. No ha habido ningún pueblo en la historia con más probabilidades de ser olvidado. Pero no era un pueblo corriente. Era el pueblo de la Biblia. El pueblo de Abraham, el primero en conocer al Dios verdadero. El pueblo de Moisés, el único ser humano que ha visto a Dios cara a cara. Y el de David, guerrero, rey y adúltero. La historia de los israelitas nos impartió lecciones únicas sobre Dios. Y en manos de grandes rabinos como Hillel y predicadores como Jesús de Nazaret, la Biblia de los israelitas cambió la forma en que los humanos entendían el bien y el mal y la forma en que debían tratarse unos a otros. Y por increíble que parezca, los israelitas tuvieron tanto impacto en la historia de la humanidad como cualquier imperio que haya existido jamás. El reino de David, la saga de los israelitas. Episodio primero, junto a los ríos de Babilonia. En el año 589 a.C., el pueblo de Judá, el último de los israelitas, se rebeló contra el rey babilonio Nabucodonosor. Este respondió ordenando a sus tropas que arrasaran Jerusalén y destruyeran la posesión más preciada de la gente de Judá, el templo de Salomón. Luego, Nabucodonosor ordenó que el rey de Judea viera cómo mataban a sus hijos ante sus propios ojos, en prueba de que su dinastía había llegado a su fin. Al fin, los babilonios llevaron a la gente de Jerusalén al exilio en Babilonia. Durante el viaje de 10.000 kilómetros que separaba su diminuto país de Babilonia, el futuro de los hijos de Judea parecía muy oscuro. Solo unas cuantas generaciones antes, las tribus israelitas del norte habían marchado al exilio y desaparecido para siempre. Los hijos de Judea también parecían destinados a desaparecer, perdiendo para siempre la memoria de su existencia como pueblo. Su desánimo se captó en un poema del libro de los Salmos. Junto a los ríos de Babilonia nos sentamos a llorar recordando Sión. Colgamos de los nísperos nuestras arpas, porque nuestros carceleros nos pedían que cantáramos una canción. Pero ¿cómo podemos cantar una canción del Señor en tierra extraña? A pesar de su desesperación y de las pocas probabilidades a su favor, los judíos decidieron luchar para sobrevivir como pueblo. Decidieron luchar no con lanzas y espadas, sino escribiendo un libro. Aprovechando cualquier momento libre, los grandes escribas de Judea empezaron a reescribir y reunir todas las historias sobre su pasado que conservaban de sus antecesores.
El texto que compilaron fue la primera edición del libro con mayor influencia en la historia de la humanidad, la Biblia hebrea. La Biblia fue el primer libro. Y se puede discutir si es una obra histórica buena o mala, pero yo creo que es extraordinaria para ser un primer intento. Porque fue la primera vez que los humanos escribieron una historia así, que abarcara tantas generaciones. Y es una maravilla que lo hicieran tan bien a la primera y que su impacto haya perdurado tanto. Los escribas se entregaron a lo que consideraban una misión sagrada: revivir las lecciones de la historia para sus compañeros de exilio, para que entendieran por qué estaban en Babilonia y cómo podían volver a Jerusalén. Su libro era una guía sobre cómo debían vivir los exiliados de Judea, no una historia en sentido literal. Hoy en día, muchos escépticos se preguntan si las historias de la Biblia contienen algo de verdad. Son ciertas en parte y en parte no. En otras palabras, los escritores bíblicos querían ilustrar los hechos, aclarar su significado tal como ellos lo entendían. La gente actual decimos, un momento, queremos saber lo que pasó en realidad. Para nosotros, escépticos o no, la pregunta suele ser si una historia que no es verdadera en todos sus detalles puede ser moralmente edificante. La respuesta es sí. La Biblia no tiene por qué ser cierta literalmente en todos sus detalles para ser verdadera en otros sentidos. Las historias contaban que el padre de todos los judíos era Abraham. Abraham nació en la ciudad de Ur, en Mesopotamia. Según el libro judío de la tradición y la ley, el Talmud, la gente del país de Abraham adoraba el cielo, y cada ciudad adoraba un cuerpo celeste distinto. El padre de Abraham fabricaba y vendía ídolos a la gente de la ciudad de Ur. Pero Abraham no podía aceptar las ideas religiosas de su padre. Hay una leyenda muy famosa que dice que cuando Abraham era un muchacho, su padre, Terah, tenía una tienda que estaba llena de ídolos. Un día le dijo a su hijo, vigílame la tienda un momento, voy a salir. Cuando volvió, se encontró con que todos los ídolos de la tienda estaban rotos, menos el más grande, que tenía un bastón de madera en las manos. El padre dijo a Abraham, ¿qué ha pasado? Te dejé a cargo de la tienda, ¿qué ha pasado? Abraham dijo, no te enfades conmigo. Este Dios más grande ha destruido a todos los demás. Su padre dijo, ¿te has vuelto loco? Si son de madera y piedra. Y Abraham dijo, ajá, precisamente, solo son madera y piedra. Y esta historia viene a decirnos que fue Abraham el primero en descubrir que había un solo Dios en el universo, que Dios creó el cielo y la tierra y no al revés. Según las historias, cuando Abraham empezó a decir que creía en un solo Dios que regía el universo, ese Dios le dio una misión. Y el Señor dijo a Abraham, dejarás tu país, tu familia y la casa de tu padre, y te irás a un país que yo te mostraré, y lo convertiré en una gran nación. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas a través de ti. La historia dice que Dios guió a Abraham hasta una tierra cercana a Egipto llamada Caná. En Caná, Dios probó a Abraham y Abraham intentó aprender de Dios. En su encuentro más perturbador, Dios pidió a Abraham que le sacrificara a su hijo.
Abraham, Abraham, dijo Dios, toma a tu hijo, tu único hijo, tu amado Isaac, y ofrécemelo en sacrificio en la cima de una montaña que te señalaré. Abraham tomó la leña para el sacrificio y la cargó a la espalda de Isaac. Cuando llegaron al lugar fijado, Abraham construyó un altar y arregló la leña. Luego Abraham alargó la mano y tomó el cuchillo para matar a su hijo. Pero el ángel del Señor le llamó desde el cielo. Abraham, Abraham, dijo, no alces tu mano contra el muchacho. Ahora sé que temes a Dios. No le has negado a tu hijo, a tu único hijo. Toma el cordero que te doy y sacrifícalo en su lugar. Yo lo veo como un pulso, a ver quién puede más. En el último momento, cuando Abraham ya tiene el cuchillo en la mano y está dispuesto a hacer el sacrificio, ¿quién se echa atrás? Dios o su ángel dice, vale, me doy por satisfecho, no lo hagas. ¿Lo habría hecho Abraham? Nadie lo dice. Tal vez ponía a prueba a la deidad, igual que la deidad, según cuenta la historia, ponía a prueba a Abraham. La historia cuenta que gracias a la obediencia de Abraham, Dios le hizo una promesa. Juro por mí mismo que por lo que has hecho, por no haberme negado a tu propio hijo, haré que lluevan las bendiciones sobre ti. Tus descendientes serán tan numerosos como las estrellas del cielo. Abraham es, digamos, una figura mítica. Si existió históricamente o no, es casi irrelevante para lo que representa, que es el rechazo de la idolatría y la idea de convertirnos en un pueblo que adora a un solo Dios. En el imaginario judío, Abraham destaca por su hospitalidad, por su buen recibimiento a los demás, y creo que ese es el corolario de su monoteísmo, que todos somos hermanos y hermanas, y por eso somos bienvenidos bajo la misma tienda. La historia de la relación de Abraham con Dios hablaría con tanta fuerza a las futuras generaciones que Abraham fue adoptado como fundador del Islam y del cristianismo, así como del judaísmo. Pero para los escribas exiliados en Babilonia, escribir sobre sus antepasados no era suficiente. El gran desafío era encontrar un sentido a su propio mundo. ¿Cómo era posible que el pueblo al que Dios prometió a Abraham convertir en una gran nación terminara al borde de la extinción en Babilonia? Uno de los problemas del monoteísmo es que no tienes a nadie a quien culpar cuando tienes problemas. En las religiones paganas, si otra nación te derrota, puedes decir que su Dios es más poderoso que el tuyo. Pero en el caso del monoteísmo, si estás sufriendo, es porque algo malo habrás hecho. El libro de los escribas era sobre todo para explicar a sus compañeros de exilio qué habían hecho los israelitas para perder el favor de Dios. La historia empezó con la vida del hombre al que los escribas dedicaron más palabras que a ningún otro. Su nombre era Moisés, y es uno de los héroes más improbables que se hayan representado jamás.
Según la Biblia, los antepasados de Moisés huyeron desde Canaán hacia Egipto durante una hambruna y fueron capturados como esclavos. Luego, Moisés tuvo que huir de Egipto después de matar a un egipcio que estaba maltratando a un esclavo israelita. En el desierto se casó con una mujer nómada y se ocupó de cuidar de las ovejas de su suegro. Pero Dios tenía otros planes para Moisés. Dios se le apareció como una llama que ardía dentro de un arbusto. Moisés miró y vio que el arbusto ardía, pero no se quemaba. Moisés dijo: «Debo acercarme a ver algo tan extraño». Cuando Dios lo vio, le dijo a Moisés desde dentro del arbusto: «Yo soy Yahvé, el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. He visto la desgracia de mi pueblo en Egipto y te mandaré a decirle al faraón que deje salir de Egipto a mi pueblo israelita». Moisés le dijo a Dios: «¿Y quién soy yo para ir al faraón a decirle que deje salir a los israelitas de Egipto?». Dios dijo: «Yo estaré a tu lado». Entonces Moisés le dijo a Dios: «Por favor, Señor, manda a otra persona, porque nunca fui elocuente. Soy lento y dudo al hablar». El sentido que sacamos de la Biblia es que Moisés se siente abrumado, humilde y asustado. Se asusta porque comprende que encontrarse con Dios no es solo una experiencia emocionante, sino que también exige mucho de la persona que se encuentra con Dios. Y Moisés sabe que desde ese momento su vida ya no será la misma. Y como acaba de alcanzar una vida estable, se nota que siente que es un momento muy emocionante para él, como lo sería para cualquier ser humano, pero que al mismo tiempo quisiera huir. De mala gana, Moisés vuelve a Egipto. Allí, siguiendo órdenes de Dios, inflige 10 plagas a los egipcios. Durante la 10ª plaga, que fue el origen de la Pascua, Moisés dijo a los israelitas que marcaran con sangre los quicios de sus puertas, para que el ángel de la muerte pasara de largo cuando matara a los primogénitos de todas las familias egipcias. Según las historias, después de la 10ª plaga, el faraón de Egipto liberó a los israelitas. Entonces Moisés los guió fuera de Egipto, hasta el desierto del Sinaí. En las tradiciones posteriores de la Biblia hebrea, la historia del Éxodo es el punto de inicio, es donde empieza la gran historia épica de Israel. ¿Pero es cierta? Según la historia de la Biblia, por ejemplo, serían 2 o 3 millones de israelitas vagando por el desierto. Se indica una lista de una docena de sitios que visitaron. La verdad es que el desierto no podría haber mantenido más que a unos cuantos miles de nómadas, y de las docenas de lugares mencionados en la Biblia solo podemos identificar 1 o 2. Así que la mayoría de los arqueólogos han renunciado a buscar una base arqueológica para las historias del Éxodo. No tenemos ninguna prueba. Para los escribas, era imposible relatar con una mínima exactitud histórica unos hechos que habían ocurrido 700 años antes de su tiempo. Lo único que podían hacer era comunicar a sus compañeros de exilio las lecciones eternas que enseñaba la historia de Moisés. Los estudiosos modernos discuten muchos aspectos de la historia del Éxodo. Pero lo importante de la historia no es que relata los hechos, sino que es verdadera.
En otras palabras, la historia del Éxodo es una historia que contiene algunas de las verdades más profundas de la condición humana. ¿Qué significa vagar por el desierto? ¿Qué significa soñar con una tierra prometida? ¿Qué significa huir de la esclavitud y sentirse a la vez desorientados y emocionados con la idea de la libertad? Y esta es una historia sagrada, porque no solo contiene verdades, sino que contiene verdades animadas e inspiradas por Dios. Y así, la historia del Éxodo sirve para guiar nuestras vidas, aunque no fueran 600.000 hombres los que salieron de Egipto, aunque fueran 5, aunque no fuera ninguno. Para los escritores de la Biblia, las verdades más importantes se encontraban en la historia de cómo Dios entregó a Moisés las leyes que su pueblo debía observar para siempre. La Biblia dice que cuando Dios entregó esas leyes a Moisés, fue la única vez que se encontró cara a cara con un ser humano. El Señor descendió sobre el monte Sinaí y llamó a Moisés a la cima de la montaña. Y Moisés subió. Luego Dios le dictó sus palabras. Le dijo: Yo soy Yahvé, tu Dios, que te sacó de Egipto. No adorarás a ningún otro Dios que a mí. No esculpirás imágenes para venerarlas ni servirlas. No usarás el nombre de Yahvé en vano. Recordarás el día del Sabbat y lo santificarás. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No prestarás falso testimonio. No codiciarás los bienes del prójimo. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí, la piel de su cara estaba radiante, porque había estado hablando con Dios. Lo más revolucionario de los 10 mandamientos fue que Dios no se preocupa sobre todo de cómo los humanos tratan a Dios, que al fin y al cabo era el ideal pagano. Hay que hacerle sacrificios como es debido, hay que obedecer sus indicaciones, porque los dioses te tratarán bien si tú les tratas bien. Pero los 10 mandamientos dicen que Dios se preocupa de cómo los humanos se tratan unos a otros. El enfoque deja de ser honrar a Dios tratando bien a Dios para honrar a Dios tratando bien a la persona que tienes delante. Los 10 mandamientos resumieron la esencia del mensaje judío para todos los tiempos. Para los escribas, lo que ocurrió en el monte Sinaí fue la clave para entender por qué Israel había perdido el favor de Dios. Porque los 10 mandamientos eran el núcleo de un contrato vinculante entre Dios y los israelitas. Uno de los grandes descubrimientos de los estudiosos del último siglo fue que en el antiguo Oriente Próximo había todo tipo de documentos legales, tratados entre naciones y entre individuos. Y en la Biblia, el contrato entre Dios e Israel adopta la forma de esos antiguos contratos. Usa la terminología legal de la época. Es como si ese contrato, firmado hoy en día, dijera: en lo sucesivo, Dios será la parte contratante de la primera parte, e Israel será la parte contratante de la segunda parte. Considerando que la parte contratante de la primera parte guió a la parte contratante de la segunda parte fuera de Egipto, lejos de la esclavitud, se acuerda que no tendrá otros dioses, etc. El contrato, en realidad, usa terminología legal. Se entendía como un contrato entre Dios e Israel. Dios ha hecho esto, esto y esto por vosotros, y esto es lo que vosotros tenéis que hacer a cambio. Después del Sinaí, el resto de las historias de los israelitas serían en esencia análisis sobre si habían cumplido o no los mandamientos de Dios.
Fue un desafío al que tenían que enfrentarse sin Moisés para guiarles. Porque, según las historias, después de conducir a su pueblo por el desierto hasta la tierra prometida de Canaán, Dios prohibió al propio Moisés que entrara. Moisés subió al monte Nebo y Yahvé le mostró todo el país. Esta es la tierra que juré entregar a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: se la daré a vuestros descendientes. Te he permitido que la vieras, pero no cruzarás sus umbrales. Entonces Moisés, servidor de Yahvé, murió. Desde entonces, nunca ha habido un profeta como Moisés, el hombre que conoció a Yahvé cara a cara. Tenemos a un hombre que, para empezar, no quería ser profeta. Fue Dios quien le obligó. Todo con la idea de llegar a la tierra prometida y luego, a las mismas puertas de la tierra prometida, le dice que no puede entrar y que debe morir. El dolor de ese momento es casi insoportable. Y también la sensación de que la vida de Moisés, a pesar de todos sus triunfos, es una vida frustrada. Lo único que hace que el lector pueda seguir es que la Biblia termina diciendo que Moisés vio a Dios cara a cara. Por eso, aunque Moisés no llegó a ver la tierra prometida, que era el objetivo de su vida, sí llegó a ver a Dios. Lo que, tal como dice la Biblia, es el objetivo de cualquier vida. Las historias dicen que a la muerte de Moisés, los israelitas invadieron la tierra de Canaán. Dios hizo caer los muros de Jericó ante ellos y barrieron a los cananeos de su tierra tras una serie de grandes victorias militares. Pero según las pruebas históricas, los israelitas no invadieron Canaán, sino que eran cananeos también. ¿Por qué los arqueólogos de hoy en día discuten que los primeros israelitas no eran recién llegados a Canaán, sino indígenas? ¿Cómo podemos saberlo? Lo sabemos por su vajilla, que sigue la tradición de finales de la Edad de Bronce en Canaán. En esos asentamientos del siglo XII no encontramos nada nuevo que podamos identificar como israelitas. Fabrican vajillas del mismo estilo que la gente de esa zona llevaba siglos fabricando. También sabemos que los pasajes más antiguos de la Biblia de los hebreos describen la religión israelita de forma muy parecida a la religión cananea. Así que la continuidad entre la cultura cananea de finales de la Edad de Bronce y la llamada cultura israelita de la Edad de Hierro es muy estrecha. Las pruebas históricas sugieren que los israelitas provenían de las capas más bajas de la sociedad cananea. Esclavos, pastores, nómadas, que en una época especialmente dura marcharon para empezar una nueva vida en las montañas de Canaán. Se convirtieron en pueblo no combatiendo, sino contando historias. Uno de los misterios a los que nos enfrentamos es explicar cómo un pueblo se convierte en pueblo, cómo se forma la identidad étnica y cultural. Si los primeros israelitas eran un puñado de pastores, nómadas, campesinos y bandidos, ¿cómo se reunieron en esa zona y formaron una identidad tan fuerte? Una de las cosas que hemos aprendido en los últimos años es que la identidad cultural es en gran parte una ficción cultural. Así es como los israelitas crearon su identidad, contando sus historias. Es como si la historia creara al pueblo, tanto como el pueblo crea la historia. Las historias que contaban los israelitas eran muy adecuadas para inspirar y guiar a una nueva comunidad, porque contenían una riqueza de detalles increíbles sobre las vidas y las relaciones entre seres humanos. Después de convertirse en pueblo,
los israelitas siguieron contando historias que exploraban el bien y el mal que hay dentro del corazón humano, para dar lecciones sobre Dios y su contrato con Israel. Uno de los grandes retratos del ser humano, con sus virtudes y sus debilidades, es la historia del rey David. La de David es una historia humana, realmente palpitante de realismo. No es solo la historia de un héroe, es la historia de una familia desestructurada y de un hombre lleno de defectos, pero que no podía resultar indiferente. Y eso inspiró a un genio literario temprano, tal vez el primer genio literario de la historia, para poner la vida de este hombre sobre el papel, o digamos que sobre el pergamino. En la primera historia que se cuenta de él, David era solo un muchacho campesino, hasta que un día Dios habló al profeta Samuel. Te enviaré a Jesé de Belén, porque he encontrado un rey para mí entre sus hijos. Samuel se dirigió a casa de Jesé a buscar al futuro rey. Samuel vio al hijo mayor de Jesé, pero Yahvé le dijo a Samuel: no te fijes en su aspecto ni en su altura, porque yo le he rechazado. Yo no miro como los humanos. Ellos ven las apariencias, pero yo veo el corazón. Dios dijo a Samuel que rechazara a 7 de los hijos de Jesé, uno a uno. Luego Samuel preguntó: ¿no tienes ningún otro hijo? Jesé contestó: solo queda el más pequeño, que está cuidando el rebaño. Dios dijo: levántate y úngelo. Él es el elegido. Los israelitas ya tenían un rey llamado Saúl, pero era un hombre atormentado, que había irritado a Dios. Ignorante del destino de David, Saúl admitió al joven en su palacio para que tocara el arpa y calmara su espíritu. Pronto, David fue como un hijo para Saúl. Entonces, un día, llegó al palacio la noticia de que el mayor de los guerreros filisteos, Goliat, había desafiado a los israelitas a que mandaran a alguien a luchar con él en combate singular. Nadie se atrevía a aceptar el desafío. Solo el joven arpista del rey. Con la honda en la mano, David fue a luchar contra Goliat. El filisteo vio a David y se burló de él, porque David no era más que un muchacho. El filisteo le dijo: ven aquí, daré tu carne a los pájaros del cielo y a las bestias del campo. Pero David contestó: tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo lucharé contra ti en nombre de Dios, mi Señor. Para los escritores de la Biblia, la historia del pequeño David matando a Goliat significaba mucho más que una simple batalla. A pesar de las fantasías que tenían de ser un pueblo poderoso y más numerosos que las estrellas del cielo y todo eso, sabían que eran un pueblo pequeño y que había vastos imperios al sur y al este que podían conquistarlos en cualquier momento. Por eso, no dejaban de insistir en la idea de que hay cosas más importantes para el ser humano que la fuerza física. Cuando David mató a Goliat, su fama se extendió por Israel. El amor del rey Saúl se convirtió en celos,
e intentó matar a David una y otra vez. David huyó de la corte de Saúl y se convirtió en un bandido. Una noche, desde su escondite, David vio a Saúl y su ejército. Para los hombres de David, era la ocasión perfecta para salvar su vida y convertirle en rey. En medio de la noche, David y uno de sus hombres se abrieron camino hacia el campo enemigo y encontraron a Saúl dormido en su campamento. Entonces el hombre dijo a David: «Déjame que lo clave en el suelo con su propia lanza». David contestó: «No le mates. Nos llevaremos la lanza que hay junto a su cabeza y su jarra de agua y nos marcharemos». Cuando llegó a la colina más cercana, David levantó la lanza de Saúl y le llamó. David sale y le lanza un discurso a Saúl diciendo que no le desean ningún mal. Y de repente, en uno de esos giros tan notables de la narrativa bíblica, Saúl dice: «¿Es tu voz, David, hijo mío?», y se echa a llorar. Cuando el rey Saúl muere en una batalla contra los filisteos, el hijo menor del pastor ve cómo se cumple su destino. David es coronado rey. Pero usar su nuevo poder con prudencia resultó un desafío mucho mayor para David. Y las lecciones más importantes que nos imparte su historia vienen precisamente de sus fracasos. David no es un santo de altar, no es un hombre perfecto. Es un hombre gobernado por sus pasiones y ambiciones, sobre todo por su pasión por las mujeres. Así que además de mostrar su lucha por el poder, la Biblia nos permite conocer detalles íntimos de su vida privada y sus aventuras con varias mujeres. La más famosa de todas fue su aventura amorosa con Betsabé. Un día, cuando estaba en la terraza de su palacio, David vio a una mujer bañándose en una terraza cercana. David hizo averiguaciones y le dijeron que la mujer se llamaba Betsabé. David mandó mensajeros a buscarla. Ella vino y él se acostó con ella. Cuando Betsabé le dijo que estaba embarazada, David hizo que mataran a su marido en una batalla. Mira por la ventana del palacio y ve a una mujer preciosa bañándose en la terraza de una casa cercana. Y ahí es donde se mete en un lío. Pero el lío no es el sexo. El lío lo causan sus torpes intentos por esconder el adulterio. Y cuando no lo consigue, se libra del marido asesinándolo. Después de eso, toda su vida se desmorona. Cuando David se casó con Betsabé, Dios mandó a un profeta para que se enfrentara a él. Y David confesó su pecado. En el mundo antiguo, el rey es la ley. Y el momento clave de la historia de David y Betsabé es cuando David se levanta y dice: «Sí, he pecado y debo ser castigado». Entonces nos damos cuenta de que la revolución de Israel ha ganado. Porque David reconoce que Dios está por encima de todos los seres humanos y ningún ser humano, ni el rey, ni el guerrero, ni siquiera el profeta, está por encima de la ley. Como castigo por su pecado, Dios maldijo a David y a sus descendientes. Por ese motivo, tu casa nunca se verá libre de la espada. Tú has actuado en secreto,
pero yo actuaré a la vista de todo Israel. En sus últimos años, David fue traicionado por su hijo favorito y se convirtió en un anciano débil y solitario. Para los escritores de la Biblia, la violación de los mandamientos por parte de David y la maldición de Dios sobre su casa ayudaban a explicar los desastres que sufriría Israel en los años posteriores a David. La Biblia dice, y los registros arqueológicos lo confirman, que en el año 720 a.C., los asirios conquistaron las 10 tribus del norte de Israel y las deportaron a las regiones más lejanas de su imperio. Al poco tiempo se disolvieron entre sus nuevos vecinos y la mayor parte de los israelitas desaparecieron para siempre de las páginas de la historia. Poco después, los asirios empezaron a amenazar a la última tribu que quedaba de los israelitas, la de Judá. La narración de lo ocurrido es la más importante de la Biblia, porque esconde la sorprendente historia de cómo el monoteísmo se extendió por toda la tribu de Judá. En el año 640 a.C., la tierra de Judea estaba gobernada por el rey Josué. Josué tenía un miedo atroz a que su pueblo no estuviera preparado para enfrentarse a la amenaza no solo de Asiria, sino también de Egipto y Babilonia. La mayor parte del pueblo de Judea era gente rural, a quienes les importaba poco Jerusalén y su rey. Tampoco sabían gran cosa del contrato de Israel con el Dios único. En realidad, parece ser que la mayoría del pueblo de Judea adoraba a una diosa llamada Ashera y que creía era la esposa del Dios de Israel. Una lectura superficial de la Biblia hebrea hace suponer que todos los primeros israelitas eran monoteístas. Pero hoy en día, muchos arqueólogos y estudiosos de la Biblia creen que el monoteísmo fue una evolución mucho más tardía y tal vez no llegó a imponerse hasta la caída de Jerusalén a principios del siglo VI a.C. Así que los primeros israelitas eran casi todos politeístas. Tal vez adoraban al nuevo Dios, Yahvé, pero junto a él adoraban a Alé, la antigua deidad masculina del panteón cananeo, y sobre todo adoraban a Ashera, la diosa madre, y sé que a muchos les parecerá difícil aceptar, pero Dios tenía una compañera. Pero el rey Josué y sus aliados entre los sacerdotes del templo de Jerusalén decidieron unir a la nación en la creencia de un Dios todopoderoso. Y así, en el año 622 a.C., dijeron que en el templo habían encontrado un libro desconocido hasta entonces, escrito por Moisés, llamado el Deuteronomio. Un día, cuando estaban limpiando el templo, alguien salió corriendo y dijo a los sacerdotes que habían encontrado el libro en el templo. Ahora, por el lenguaje que se cita en este libro, sabemos que se trata del libro del Deuteronomio. Los estudiosos contemporáneos creen que el libro del Deuteronomio se escribió más o menos por esa época y lo dejaron en el templo para que se descubriera y así se originaría la reforma. El libro del Deuteronomio prohibió el culto de Ashera y otros dioses paganos. Y algo mucho más importante, decía que el propio Yahvé solo podía ser adorado en el templo de Jerusalén. Y así, según la Biblia, Josué envió sus tropas a las cimas de las montañas, donde los israelitas llevaban siglos haciendo sacrificios. Josué destruyó todos los templos de las montañas que los reyes de Israel habían construido para provocar la ira de Yahvé. A todos los sacerdotes de las cimas que estaban en sus templos, los descuartizó sobre los altares. Y en esos mismos altares
quemó huesos humanos. Fue una de las grandes revoluciones religiosas del antiguo Israel. Porque ahora no podías ir a cualquier sitio cuando querías sacrificar un animal. Solo podías hacerlo en un sitio. Fue el principio del monoteísmo en Israel. Los registros arqueológicos y el propio registro de la Biblia atestiguan que el monoteísmo no se impuso de la noche a la mañana. La gente no salió y dijo, vaya, sí que existe un solo Dios. Voy a tirar todas estas estatuas que tengo en casa, que pertenecieron a mi abuelo y a todos sus antepasados, y dejaré de adorar a los dioses que siempre he venerado. Era una idea increíblemente nueva para la gente. El Deuteronomio fue un logro increíble. Dio vida al monoteísmo en Judea, volviendo a narrar la historia de Moisés, centrándose sobre todo en enseñar cómo debían tratarse los humanos entre sí. El primer inspirado por el nuevo libro fue uno de los grandes profetas sociales, Jeremías, que contó al pueblo de Judá las promesas que Dios les hizo en el Deuteronomio. Si os tratáis los unos a los otros con justicia, si no robáis a forasteros, viudas y huérfanos, si no derramáis sangre inocente y no seguís a otros dioses, os dejaré permanecer en este lugar, en este país que entregué para siempre a vuestros ancestros. La Biblia nos exige que nos cuidemos unos a otros y que nos amemos unos a los otros. Y los profetas nos dicen que haciéndolo encontraremos a Dios. Los profetas sociales insisten muchísimo en que si tienes riquezas, debes compartirlas. Como dice Amos, no puedes tumbarte en sofás de marfil y beber vino. Si no das a los pobres, le fallas a Dios. Y no cuentas para nada si vas a la iglesia o a la sinagoga. Con la nación gobernada por las leyes del Deuteronomio, el rey Josué creyó que tendría a Dios de su parte en la batalla para salvar a Judea. Decidió lanzar un ataque sorpresa contra la alianza egipcio-asiria, que creía era el mayor peligro para su pueblo. En el año 609 a.C., Josué y sus hombres pusieron una trampa al ejército egipcio. En la batalla que siguió, los judíos quedaron rodeados y el rey Josué resultó muerto. A la muerte de Josué, los reyes que le sucedieron restablecieron el culto de Ashera y de los demás dioses. En respuesta a su abandono del monoteísmo, el profeta Jeremías dijo al pueblo de Judea que había recibido un amenazador mensaje de Dios. La palabra de Yahvé llegó a mí. Ve a casa del alfarero. Y fui a casa del alfarero y le encontré trabajando en el torno. Pero la vasija que hacía le estaba saliendo mal, como ocurre a veces con las vasijas de barro. Así que volvió a empezar. Entonces escuché la voz de Yahvé. Casa de Israel, ¿es que no puedo hacer yo lo mismo que el alfarero? Oíd, os estoy preparando un desastre. Según Jeremías, Dios estaba tan irritado que decidió mandar a los judíos al exilio y volver a empezar. Nabucodonosor, rey de Babilonia, avanzó sobre Jerusalén.
y robó todos los tesoros del templo de Yahvé y todos los tesoros del palacio. Luego envió a toda la gente de Jerusalén al exilio. Con la conquista de Judea por los babilonios, los escribas llegaron al final de la historia de cómo el pueblo elegido fue enviado al exilio. Pero incluso con esta nueva Biblia en su poder, los judíos parecían destinados a desaparecer, como todas las pequeñas naciones arrancadas de su patria. Porque en un mundo donde los imperios arrasaban cuanto hallaban a su paso, ¿cómo podía un libro de historias salvar a un pueblo de la extinción? Pero en Babilonia ocurrió algo muy notable. Cuando los exiliados judíos leyeron y estudiaron la Biblia, su visión sobre sí mismos se transformó. Serían unas historias muy interesantes, aunque solo fueran historias del pasado. Pero para el pueblo de Israel, esas historias eran su historia. Cuando aprendías la historia de los israelitas que lograron la libertad en Egipto y vivieron hechos extraordinarios al salir de allí, no la leías como un bonito cuento para contar a los niños. Eran tus propias creencias sobre el poder, la importancia de la liberación al ser libre. No es historia, no es memoria, es vida, forma parte de ti. Los exiliados podían entender mejor por qué estaban en Babilonia leyendo la Biblia. La Biblia contiene un registro del contrato entre el pueblo de Israel y su Dios. Pero también recoge las penas previstas por violación del contrato. Y una de las que están en la lista es el exilio. Aquí tenemos un libro histórico que cuenta una historia religiosa. No es un auténtico libro histórico, es un vehículo para expresar una filosofía religiosa. Pero la filosofía religiosa es que Dios es justo y si te castiga es que existe un motivo. Las historias también contenían otro mensaje. Para los que aceptaban su culpa y cambiaban de actitud, había esperanza. Si regresas a tu Dios y obedeces su voz con toda tu alma y tu corazón, Él hará regresar a los cautivos. Aunque te hubieran exiliado en los límites del firmamento, Dios puede hacerte volver incluso desde allí. A corto plazo, estaba claro lo que debían hacer. Tenían que prestar atención al contrato y empezar a vivir según el contrato desde el exilio. Y lo que vemos en el exilio en Babilonia es una transformación de la religión israelita en algo nuevo que podríamos llamar la forma más temprana de judaísmo. En Babilonia, los judíos abrazaron la creencia en un Dios todopoderoso como nunca antes. Y al poco tiempo, en uno de los giros más notables de la historia, su convicción de que Dios permitiría a su pueblo fiel volver a casa se convertiría en realidad.